Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Así dice la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos podido llegar hasta esta porción, en esta carta. Y pedimos de tu gracia en esta mañana. Enséñanos, Padre. Danos corazones mansos. Danos una actitud, una disposición humilde. Enséñanos a oír tu palabra con atención, con gozo. Te pido que abras los corazones, como lo hiciste con Lidia, Señor, de aquellos que están aquí y no te han conocido. Y te pido por mis hermanos que puedan deleitarse, Señor, al escuchar tu palabra y tú lo sigas confirmando en ese gozo, en esa seguridad de saber que tú nos has salvado, que nos has tomado para ti, Dios. Ayúdanos a alabarte en este tiempo que oímos la predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al capítulo 5 y vamos a seguir repitiendo algunas de las evidencias como Juan lo ha venido haciendo a lo largo de esta carta. Aunque conforme vayamos avanzando en el capítulo 5, espero que podamos ver que la carta toma un giro para empezar a apuntar de una manera más particular a la fe en Cristo. Pero lo que vamos a tener en esta mañana va a ser una clase de compilación de esas evidencias que hemos estado viendo. Recuerden, les repito, quizá ya las tienen en la mente, pero hemos visto 3 clases de evidencia que el apóstol Juan nos presenta en esta carta. Una es la evidencia doctrinal, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Hay una manera en la que confesamos a Cristo, hay una manera correcta de recibir la doctrina de los apóstoles y confesar la misma fe. Esa es la evidencia doctrinal. Tenemos también una evidencia que es de carácter ético. Ético. ¿Qué quiere decir eso? La manera en que nos conducimos, la forma en la que vivimos. Y eso lo podemos deducir de la expresión los mandamientos de Dios. Juan va a decir que una señal, la expresión del amor a Dios es que guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia ética, un cambio de comportamiento en nuestra vida. Pero también hemos dividido una evidencia que está muy unida a la evidencia ética, pero que hemos llamado la evidencia social, que tiene que ver con la forma en que andamos para con otras personas, para con nuestro prójimo. En este caso, de lo que Juan ha venido hablando, el amor a nuestros hermanos. Entonces, 3 evidencias con las que podemos englobar todas las evidencias que hemos visto en la primera carta de Juan: la evidencia doctrinal, la evidencia ética y la evidencia social. Y vamos a tener más o menos una combinación de esas 3 en esta mañana. Pero todas ellas, hermanos, de forma interesante, vamos a englobarlas bajo la doctrina de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Porque Juan va a repetir esa expresión, es nacido de Dios, va a utilizar ese participio, y todo aquel que ama al que engendró. Luego nos va a hablar de los hijos de Dios, un lenguaje en estos versículos que alude a la idea de Dios como Padre. Ya nosotros
como hijos. Y con esto, hermanos, me gustaría que pensemos en cuáles son las comparaciones o cuáles son las analogías que podemos hacer de la vida cristiana. La Escritura utiliza distintas analogías. La Escritura nos habla de que la vida cristiana es una carrera. Nos dice que la vida cristiana es una carrera. ¿Y cómo es una carrera? Pues podemos sacar muchas lecciones de ahí. Para una carrera hay que prepararnos. Para una carrera se demanda constancia. En una carrera alguien puede caerse y tiene que volver a levantarse. La carrera no termina hasta que hemos cruzado la meta. Podemos sacar muchas lecciones de esa analogía. La Escritura también nos habla de la vida cristiana como una guerra, diciéndonos que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia está presentando una ofensiva al reino o a la esfera de las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno, nos dice el apóstol Juan. Y nuestro Señor Jesucristo nos manda en la gran comisión a que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. ¿Y qué es eso? Es hacer una guerra, es reclamar las naciones para Dios. Es decir, ustedes fueron creados por Dios y son pecadores y Dios va a traer juicio, pero Dios nos ha dado provisión para que seamos perdonados en su Hijo Jesucristo. Arrepiéntanse, naciones todas, y acudan a Él. La vida cristiana también es comparada a un pámpano. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. ¿Y qué nos enseña esa imagen? Bueno, la unión mística que tenemos con Cristo. Una unión que es inseparable, una unión que redefine nuestra identidad. Ahora somos cristianos. Una unión por la que, por esa savia, por esa energía vital que Cristo nos da, su gracia, la forma en la que la imparte, vamos dando fruto y vamos creciendo. Y Cristo dice que en esto es glorificado mi Padre, dijo Él, en que lleven mucho fruto. La vida cristiana también se compara con un camino. De hecho, ese es uno de los títulos más antiguos para la fe cristiana. El camino, así se le llama en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles predicaban del camino. Y creo, hermanos, que esa frase viene de la declaración de nuestro Señor Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida cristiana se compara con ese camino, porque el camino es Jesucristo y es el único camino a Dios. La vida cristiana también se compara con un peregrinaje. Y un ejemplo de eso, fuera de la Biblia, lo encontramos en el progreso del peregrino. Un símil, una analogía de la vida de un cristiano en todas sus diferentes etapas, en sus caídas, en sus gozos, en sus triunfos, en sus derrotas, en la tentación, en la victoria, hasta que llega a la ciudad celestial. El apóstol Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que debemos conducirnos de una forma consecuente con esa realidad. Pero volviendo a nuestro pasaje, hermanos, una de las analogías más prácticas que encontramos en las Santas Escrituras es la de una nueva vida, una vida que ha sido engendrada por Dios el Padre. Porque de esa analogía podemos sacar muchísimas aplicaciones. La Escritura lo hace en otros lugares. Pongo por caso Efesios capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero como vamos a ver en esta sección, Juan también lo hace. Y lo que une aquí a la fe, al amor, a la obediencia de la que Juan va a hablar, es esta doctrina, que el cristiano ha nacido de Dios, que el cristiano ha recibido un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, un nacimiento en el que el Espíritu de Dios tomó la palabra
y la aplicó al corazón y le dio vida. Esto es lo que Juan nos dice también en su Evangelio, en el capítulo 1, un versículo bien conocido, pero quiero que lo veamos, hermanos. Juan capítulo 1, su Evangelio, versículo 12 y versículo 13, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, un nacimiento que solamente Dios puede darnos. Eso es lo que une, hermanos, en este pasaje a la fe de la que Juan nos va a hablar, al amor a Dios y a la obediencia. Así que veamos este pasaje en tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de la fe, que es lo que está en el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En esa primera parte vamos a ver la fe como una señal de vida. En segundo lugar, vamos a hablar del amor a Dios y el amor a los hermanos, también como una señal de vida. En la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Y por último, vamos a hablar de la fe como victoria, en los versículos 4 y 5. Entonces, la fe como señal de vida, versículo 1, el amor a Dios y a los hermanos como señal de vida, versículo 1, segunda parte del versículo 3, y por último, la fe como victoria. Lo primero que Juan nos dice es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí tenemos la analogía que es el marco que abarca este pasaje, y es un lenguaje que sin duda Juan ya ha utilizado varias veces en su carta. Esa expresión es nacido de Dios. Se utiliza en el versículo 1, la vemos también en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios. La tenemos, como decía, en esa expresión que se nos da más adelante: todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendra una nueva vida? Es Dios. Y en el versículo 2 tenemos esa expresión en la que Juan nos llama hijos, los hijos de Dios. Es decir, todo el pasaje nos recuerda, nos lleva a ver a Dios como el Padre, como aquel que engendra esa nueva vida. Así que veamos cada una de estas proposiciones. En primer lugar, entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta es la evidencia doctrinal. Y ya hemos visto algo de ella, tenemos algo de ella también en el versículo 5, donde se nos dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, parte de la confesión correcta acerca de Cristo nos dice que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Juan ya nos había hablado del contenido de la fe que los apóstoles habían traspasado a estos creyentes. Jesús es el Cristo, o en otras palabras, Jesús es el Mesías prometido, el ungido del que habla el Antiguo Testamento, el hijo de Abraham y también el hijo de David, que se iba a sentar sobre su trono para reinar por todos los siglos. Esto es algo que muy probablemente los falsos maestros estarían negando, y la razón por la que Juan repite esta confesión: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Podemos decir lo opuesto también y deducir: todo aquel que cree que Jesús no es el Cristo no es nacido de Dios, que no está confesando realmente la identidad del Señor. La fe entonces se presenta aquí como una evidencia del nuevo nacimiento. Si alguien cree lo que es correcto acerca de Cristo, podemos decir, conclusión, ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios, tiene una nueva
vida. Y la fuente de ese nacimiento es exclusivamente Dios. Ahora, esa expresión, hermanos, es nacido de Dios, es importante. Además del propósito por el que Juan tiene aquí de hablarnos de esa evidencia doctrinal, es una frase que merece nuestra atención también por otra razón. Y esta es que la forma en que está conjugado el verbo, en primer lugar con un presente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y en segundo lugar, con un tiempo que en griego es un perfecto, es nacido de Dios, denota, hermanos, que la regeneración va antes de la fe. Y lo que estoy diciendo aquí puede parecer complicado, pero en un momento lo voy a explicar de forma más sencilla. ¿Qué va primero? ¿Nosotros creemos en Cristo y después nacemos? ¿O Dios nos da un nuevo nacimiento y entonces llegamos a creer? Lo que estoy diciendo es que el pasaje, hermanos, denota que la segunda opción es la verdad, que Dios nos da vida nueva y por consecuencia, como evidencia de eso, como resultado, nosotros llegamos a creer. Déjenme expresarlo de otra manera. ¿Cuál es la señal que se espera cuando un niño nace? Hay señales. El llanto es la primera. Los latidos de su corazón, la coloración de su piel también se toma en cuenta en una escala, la respuesta motriz que tiene. Hay diferentes señales que se evalúan para decir, este niño vino bien a este mundo. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. ¿Cuál es la señal del nuevo nacimiento? Según lo que Juan nos va a decir aquí, podemos decir la fe, el amor, la obediencia, como vamos a ver en todo este pasaje. Así la fe es esa señal, hermanos, que muestra que la persona ha nacido de Dios. En otras palabras, tiene que haber vida antes para que una persona pueda creer. O utilizando el lenguaje del Nuevo Testamento, si el Señor no hubiera abierto primero el corazón de Lidia, el libro de los Hechos, Lidia no hubiera creído. Esto es importante, porque algunas personas lo enseñan al revés el día de hoy. Algunas personas dicen, hay que creer primero para tener vida. Y la respuesta del Nuevo Testamento es no. No hay nada que podemos hacer para tener vida. Eso nos enseña que la obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios. Hay una responsabilidad de nuestra parte, el llamado sigue firme, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Pero nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Es algo ilógico. Y por eso lo que Juan dice tiene mucho sentido. Y es algo que nos va a dar confianza. Hermanos, porque si la fe es el resultado del nuevo nacimiento, si el amor a Dios es el resultado del nuevo nacimiento, si la obediencia a Dios es el resultado del nuevo nacimiento, y Juan dice que escribe estas cosas para que tengamos seguridad, para que sepamos que tenemos vida eterna, ¿cuál va a ser la conclusión? Vamos a decir, Señor, si tengo fe, si tengo amor, si tengo obediencia, puedo creer que tengo vida eterna, y es gracias a ti, porque tú me has dado esta nueva vida. Eso da confianza al final del día. Confesar esta doctrina que la regeneración antecede a la fe da confianza, porque al momento en que tenemos fe, ¿qué podemos decir? He nacido de Dios. Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y puedo tener confianza. El que cree que Jesús es el Cristo, entonces puede deducir que ha nacido de Dios, que ha recibido un nuevo nacimiento. Ahora, una aclaración allí, que estas cosas suceden de manera inmediata. Las separamos en orden lógico, pero en cuanto una persona tiene vida, va a creer. No hay un lapso ahí en el que podamos decir, bueno, es que fue regenerado, pero todavía no había creído. No, va a ser inmediato.
como el bebé. Si hay vida realmente, va a haber señales, va a haber una manifestación de esa vida. Ahora, esa es la evidencia doctrinal. Y hemos dicho, hermanos, que se deriva de ese nuevo nacimiento. Pero ahora veamos cómo aplica esto en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Vayamos a la segunda parte de este primer versículo, que nos dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Suena un tanto complejo, pero la razón de eso es porque nuestra traducción, la Reina Valera aquí, está tratando de ser muy fiel a las palabras que hay aquí. El que engendró. ¿Quién es el que engendró? Si se nos acaba de decir, hermanos, que esta vida proviene de Dios, es nacido de Dios, ¿cuál debería ser la conclusión? Es Dios. Es Dios el que engendra. Pero ¿cuál es el principio que hay detrás de esto? Juan dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Déjenme explicarlo con otras palabras. Todo aquel que ama a su progenitor, porque este es un principio universal, va a amar también a los que ese mismo Padre ha engendrado. Es decir, si estamos en una familia y amamos a nuestro Padre, ¿cuál va a ser la consecuencia también? Vamos a amar a nuestros hermanos en esa familia. El Padre nos va a decir: hijo, ama a tu hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a honrar a nuestro Padre porque lo amamos y vamos a amar también a nuestros hermanos. Esa es la idea aquí, y es también un principio universal que Juan está aplicando para la vida cristiana. Dios nos ha engendrado, Dios nos ha dado nueva vida. ¿Cuál debería ser la respuesta que se espera de nosotros? Que juntamente con que le amemos a Él, amemos también a nuestros hermanos, que han sido engendrados por el mismo Padre. Esta es la relación que hay entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. Así ocurre entonces en el nuevo nacimiento. El cristiano ama a Dios, quien le dio vida, y por eso ama también a los que han recibido esa nueva vida, a los que han nacido de Dios. Noten, hermanos, que estas cosas van unidas y no podemos separarlas. Separarlas sería una contradicción. Juan ya nos lo ha dicho, que hemos recibido este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una aplicación que podemos desprender de esta consideración es que si pensamos, hermanos, que como cristianos somos hijos espirituales de un mismo Padre, esto debería cambiar la forma en que pensamos de nosotros mismos. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos hablar entre nosotros? ¿Cuál es la forma en que si alguien de fuera entra y nos ve, qué es lo que debería haber diferente? Debería haber esto, hermanos, que juntamente con esa confesión que tenemos al decir amamos a Dios, esa persona vea también el amor a nuestros hermanos. Y la forma en que podemos empezar a pensar para moldear nuestro pensamiento, es decir, mi hermano es hijo del mismo Padre, del Padre Celestial, y Él lo ama a Él tanto como a mí. Pero además de esto, Juan nos dice, pasando ahora al versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Noten la progresión aquí, hermanos. El que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por el Padre. Pero alguien podría decir, hermano, ¿y cómo puedo saber si amo a los hijos de Dios? ¿Cuál es la señal, cuál es la evidencia de que yo tengo amor por los hijos de Dios? Juan responde de esta manera: cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Ahora, noten, hermanos, y esto puede parecer medio confuso, pero Juan ha invertido el orden que nos había presentado hasta ahora. ¿Cuál había sido el orden? El tenor del pasaje había sido que demostramos nuestro amor a Dios ¿cuándo? Al amar a los hermanos. Juan ahora lo está diciendo al revés. Demostramos nuestro amor a los hermanos al amar a Dios. Juan invierte el orden aquí y nos dice que la evidencia de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué hacerlo de esa manera, hermanos? ¿Por qué decir? El que dice amar a Dios debe también amar a sus hermanos. Y la forma en que podemos saber si amamos a los hermanos es si amamos a Dios. Es un argumento circular, repetitivo. Pero ¿por qué es de esta manera? La razón es para mostrarnos la armonía y la unidad que existe en el amor. Son dos cosas que no podemos separar. No puedo decir yo amo a Dios sin amar a mi hermano, y no puedo decir yo amo a mis hermanos sin amar a Dios. Porque el amor, por así decirlo, viene en un solo paquete. Porque no puedo decir voy a cumplir la primera tabla de la ley, pero la segunda no. Cuando Dios, hermanos, trae vida nueva, y vamos a ver esto en un momento, Él pone su ley en nuestro corazón. No solo la primera tabla, sino también la segunda. No solo el amor a Dios, sino también el amor a los hermanos. No solo el amor a los hermanos, sino también el amor a Dios. Además, Juan nos dice esto para hacernos ver que no podemos contraponer en nuestro entendimiento el amor a Dios y el amor a los hermanos. ¿Qué pasaría si contraponemos eso? Caeríamos en hipocresía o en incredulidad. ¿Cómo sé entonces que amo a los hermanos, que amo a los hijos de Dios? Cuando amo a Dios y guardo sus mandamientos. Y Juan ya nos había dicho que uno de esos mandamientos, ¿cuál es? Hermanos, amados, amémonos unos a otros. Si alguien ama a su padre, lo obedece. Igual en el terreno espiritual. Si amamos a Dios, lo vamos a obedecer y vamos a amar entonces, por consecuencia, a nuestros hermanos. Juan nos explica más de esto a continuación, hermanos, en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Esto viene a reforzar lo que acaba de decir en el versículo 2. Si lo resumiéramos en preguntas, sería así. ¿Cómo puedo saber que amo a mis hermanos? Respuesta: al amar a Dios y guardar sus mandamientos. Otra pregunta: ¿y cómo puedo saber que amo a Dios? Respuesta: guardando sus mandamientos. Ahora, noten que la forma en la que se describe el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Tenemos una definición bien clara y objetiva de qué es lo que significa el amor a Dios. ¿Qué significa el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Hermanos, es algo muy sencillo, pero ¿qué tanto puede enseñarnos esto? Porque el amor a Dios en las Escrituras no se presenta en términos románticos. Por supuesto que hay afectos en la vida cristiana, que hay afectos santos, y yo sería el primero en reforzar esa idea. Pero la manera en que definimos el amor a Dios es apelando a la obediencia a sus mandamientos. Estamos hablando otra vez de una clase de amor que es abnegado, que es sacrificial, un amor que es costoso y que en el caso de nuestro amor a Dios se manifiesta en obediencia. No puede ser de otra manera.
Una persona puede estar convencida en su entendimiento y decir con su boca, yo amo a Dios, y tener una gran sonrisa en sus labios, pero si no obedece sus mandamientos, es una mentira, se está engañando. No importa qué tan segura esté, no importa la fuerza con que lo diga. ¿Cuál es la forma de evaluar el amor a Dios? La obediencia a sus mandamientos. Si me aman, dijo el Señor Jesucristo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vamos a guardar sus mandamientos. Lo mismo pasaría con un padre terrenal. Entendemos este principio, hermanos, aún en una familia terrenal. Si un hijo le dice a su padre, yo te amo, pero cuando el padre le da una orden, el hijo no la quiere obedecer y es rebelde, ¿qué pensaríamos? No lo ama. No lo ama en realidad. Lo mismo en el terreno espiritual. Es fácil decir yo amo a Dios, pero quien lo dice de corazón, quien lo puede decir en hecho y en verdad, es alguien que se caracteriza por obedecer a Dios. Recuerden, hermanos, no perfección. Lo he repetido conforme hemos avanzado en esta carta. Juan reconoce que hay pecado en nuestras vidas, pero una dirección clara, obediencia, una nueva vida. La obediencia a Dios y el amor a Él van de la mano. No puede haber amor a Dios entonces en donde no se guarda su ley y se reverencia su majestad. Hay muchos lugares en el día de hoy que se dicen ser iglesias, que dicen amar a Dios, pero que no hablan de sus mandamientos. ¿Qué debemos de pensar de eso? No puede haber amor a Dios en donde no se honra su ley. Y por eso es que la doctrina de la ley de Dios es tan importante también, hermanos. Porque a la hora de pensar, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos obedeciendo a Dios? Hay que ir a los mandamientos y hay que empezar a discernir qué dicen los mandamientos de Dios, cómo se muestra eso en mi vida. Ahora, Juan nos va a decir algo que también corrige nuestro entendimiento. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Qué es lo que eso significa, hermanos? No son pesados. No son una carga sobre nosotros. Debemos de dejar de pensar en los mandamientos como una imposición dura. Son un yugo fácil, una carga que es ligera, en las palabras de Cristo, porque recibimos descanso en Él. ¿Por qué se dice, hermanos, que sus mandamientos no son gravosos? Creo que hay dos razones en particular. En primer lugar, por la naturaleza de su ley, porque la ley no tiene nada de malo, porque la ley es buena, porque la ley es santa, porque es justa, porque es perfecta, porque nos revela el carácter de Dios. A diferencia de las tradiciones de los hombres. ¿Qué pasa con las tradiciones de los hombres? En Mateo 23:4, el Señor Jesucristo acusa a los fariseos y les dice que ellos imponían cargas que nadie podía llevar. ¿Por qué? Porque estaban agregando mandamientos. Porque no eran los mandamientos que Dios había dado, porque habían agregado un montón de regulaciones humanas a esos mandamientos y habían sido cargas imposibles de llevar. Pero en segundo lugar, hermanos, y creo que esta es la razón principal en este pasaje, que los mandamientos de Dios no son gravosos porque tenemos una nueva vida. La ley puede ser un yugo en el que el incrédulo dice, yo jamás podré hacer esto. Es más, ni siquiera tengo el deseo de hacerlo. Pero esa no es la respuesta del cristiano. El cristiano dice, esto no es gravoso. Esta es la ley que Dios ha implantado en mi corazón. Dios me ha hecho nacer de nuevo y ahora mi deseo, el deseo de mi corazón es hacer su voluntad y no la mía. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Jeremías capítulo 31, en la promesa del nuevo pacto.
Jeremías capítulo 31, versículo 31. Nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Ven esas palabras, hermanos? ¿Se acuerdan de lo que dijo el Señor Jesucristo en la última cena? Viene de este pasaje. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces hay una diferencia grande entre el antiguo y el nuevo pacto allí. En el antiguo pacto, la ley era un estándar externo, la ley escrita en tablas de piedra. Y había algunos creyentes, pero ellos, hermanos, por la fe, saludaban las promesas que iban a venir con el nuevo pacto. ¿Qué es lo que recibimos con el nuevo pacto? Dios pone esa ley en todo su pueblo, no solamente en algunos, como en el antiguo Israel, sino en todo su pueblo. ¿Y cómo lo hace? Cambia el corazón, da una nueva vida y hace, hermanos, que en nuestra misma mente y en nuestro mismo corazón llevemos esta ley. Dios se encarga de escribir esta ley en el corazón. De tal manera que como cristianos, cuando vemos la ley de Dios, decimos: es muy claro, porque sabemos que esa es su voluntad, porque es lo que nuestro mismo corazón desea, porque nuestro corazón resuena al ver la ley de Dios y dice: Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir de esta manera, dame la gracia para hacerlo. Por eso, hermanos, sus mandamientos no son gravosos. Fíjense cómo esto de pensar en nuestro amor por Dios en función de la obediencia es liberador. Alguien podría decir: hermano, ¿pero qué tiene de liberador si mi obediencia es imperfecta? Si la ley de Dios es tan santa. Fíjense en esto, hermanos, porque recuerden, ¿cuál es el propósito de Juan? Que tengamos seguridad de la vida eterna. Piensen conmigo. ¿Qué pasa con la obediencia? ¿En qué se basa la obediencia? Se basa en una regla que Dios nos ha dado, en una ley. Y esa ley está en su palabra. La podemos definir, la podemos explicar, la podemos memorizar. ¿Qué pasaría si nuestra vida fuera guiada no en función de una regla, sino de nuestras emociones o nuestros sentimientos? Bueno, la vida cristiana sería algo terrible, porque un día podemos estar en la cúspide del gozo y al siguiente día pasar por el valle de la sombra de muerte. Pero gracias a que Dios nos ha dejado esta ley, y que el amor a Dios se explica en la obediencia a su voluntad, encontramos libertad. Sabemos, hermanos, como cristianos, exactamente lo que tenemos que hacer. No hay letras chiquitas en el nuevo pacto en las que digamos: hay algo que el Señor nos ha dicho, o hay algo que el Señor nos dijo, pero es muy difícil de entender y que tenemos que hacer. No, la voluntad de Dios queda explicada en su palabra de una forma bien clara. Si no, lean los 10 mandamientos. ¿Qué tan claros son? ¿Qué más claro podemos tener la voluntad de Dios que de esa manera? O como Juan nos ha dicho en esta carta, este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. ¿Qué más claro que eso se puede? Entonces, si en un punto me estoy cuestionando: Señor,
pero ¿cómo sé que te amo? ¿Qué debo de preguntarme? ¿Qué estoy haciendo con la ley de Dios? ¿Estoy creyendo en su Hijo Jesucristo? ¿Estoy amando a mis hermanos? Conclusión, amo a Dios. Así de sencillo, hermanos. Y no deja de ser espiritual este proceso, porque lo hacemos dependiendo del Espíritu Santo para juzgar esas evidencias, para juzgar si estamos obedeciendo a Dios, si lo amamos realmente. Entonces, a la hora de pensar en nuestro amor por Dios, recuerden, pensar primero en función de la obediencia, no de los afectos. Nuestros afectos van a variar. Y es cierto, hermanos, todos quisiéramos mantener el mismo gozo, la misma alegría todo el tiempo, pero no es posible. Pero si pensamos en la función de la obediencia, podemos decir, Señor, esto es lo que me has mandado y aquí me voy a mantener. Dame gracia para seguir perseverando y para que mi corazón corresponda en sus afectos con los mandamientos que me has dado. Pero déjenme repetir esto. Debemos dejar de pensar en los mandamientos de Dios como cargas o cosas imposibles de llevar. Es cierto, hermanos, que jamás alcanzaremos el estándar perfecto de Dios. Es cierto eso. Pero el espíritu con el que Juan nos está hablando aquí, para hablarnos acerca de la seguridad que podemos tener de la vida eterna, es que en verdad vivimos obedeciendo estos mandamientos, porque hemos nacido de Dios y son una realidad en nuestra vida. Por último, terminemos con esta tercera sección que nos habla de la fe como la victoria. Juan dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, porque todo es importante allí. Los mandamientos de Dios no son gravosos y podemos guardarlos porque hemos nacido de Dios y porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Cómo lo que es nacido de Dios vence al mundo? Hermanos, ¿qué es lo que Juan nos ha dicho acerca del mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Juan nos dice en el capítulo 5, nos va a decir después, el mundo entero está bajo el maligno. Juan nos había dicho que el mundo no oye la palabra de Dios, pero nosotros sí. ¿Qué significa entonces que vencemos al mundo? El mundo es esa esfera en la que están reinando las pasiones carnales, en la que Satanás ejerce su influencia, y podemos decir que hemos vencido por nuestra fe, por nuestra fe. Juan dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vence al mundo la fe? La fe se presenta como la victoria por ese medio por ser ese medio por el cual vencemos. Por la fe, hermanos, nos aferramos a Cristo para escapar de las corrupciones de este mundo, para ser perdonados de nuestros pecados, para, al ser unidos a Él, recibir toda la gracia que necesitamos para vivir de una manera obediente a Dios. Por la fe recibimos su palabra, por la fe entendemos que hemos nacido de Dios, por la fe confesamos a nuestro Salvador, diciendo, como Juan nos dice aquí, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, mientras que todo el mundo quiere que hagamos lo opuesto. Mientras que todo el mundo quiere que corramos con ellos en el mismo desenfreno, en las mismas pasiones, mientras que Satanás quiere que estemos atados, esclavos al pecado, estamos haciendo lo contrario y estamos venciendo a fuerzas, hermanos, de las que ni siquiera tenemos idea. Por la fe
los creyentes habían vencido en esa iglesia las mentiras de los falsos profetas. Recuerden que Juan habla del espíritu del anticristo. ¿Y qué hace el espíritu del anticristo? Levanta falsos profetas para tratar de engañar a las conciencias. Y Juan les dice que ellos ya los habían vencido. La palabra de Dios había permanecido en ellos. Ellos se habían sostenido en la fe. La fe es entonces el medio por el cual vencemos. Y por eso la fe puede identificarse como la victoria misma, siempre y cuando la guardemos hasta el fin. A continuación, Juan nos dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria entonces sobre el mundo comienza, persiste y termina por la fe. Por esa confesión, hermanos, que hacemos declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, Él está poniendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Esta fe se basa en esa confesión correcta de Cristo, el verdadero Cristo, del cual Juan nos va a seguir hablando a lo largo del capítulo 5. Déjenme terminar con algunas aplicaciones. En primer lugar, la victoria de la fe no está exenta del sufrimiento. Cuando Juan nos dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, no está diciendo, hermanos, que no vamos a sufrir. Juan ha dicho en el capítulo 3 que no nos extrañemos si el mundo, ¿qué cosa? Nos aborrece. Era de esperarse. Somos parte de otra familia. Dios nos ha dado una nueva vida, un nuevo nacimiento. Y la simiente del diablo, los hijos del diablo, se oponen a los hijos de Dios. Pero la manera en que triunfamos es esa, sosteniendo esta fe en las aflicciones, venciendo esas aflicciones con esta misma fe, confesando al verdadero Cristo. La victoria es entonces el ser unidos a Cristo por la fe y gozar de la vida eterna que Él nos ofrece. Pero quien no ha creído en el Señor Jesucristo no es un vencedor, está perdido, ha sido vencido por este mundo y es esclavo de Satanás. ¿Cuál es la única forma de escapar de eso? Poniendo tu fe en el Señor Jesucristo, confiando en que solamente Él es el único que te puede salvar. Así que termino, hermanos, repitiendo: el amor, la fe y la obediencia son productos, son resultados, son efectos relacionados con la regeneración. ¿De dónde viene el amor a Dios? Bueno, Juan nos dice: hemos nacido de Dios. ¿De dónde viene la obediencia a Dios? Hemos nacido de Dios. ¿De dónde viene ¿cuál me falta? La fe, que hemos nacido de Dios. Lo veíamos en el versículo 1. Y esto resulta en nuestra seguridad. ¿Por qué nos afirma esto? Porque sabemos que nosotros no podemos producir el nuevo nacimiento y que si estas cosas están en nosotros, ¿cuál es la única explicación? Que el Padre nos ha engendrado. No hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. El Padre, en su buena voluntad, nos ha querido dar un nuevo nacimiento. Y los efectos, los resultados de eso se manifiestan de esa forma. Así podemos seguirnos afirmando en la seguridad por la que Juan nos presenta estas evidencias.